donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carboneljuan. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos, tal cual como lo escucharon, bienvenidos una vez más al espacio de Juan Manuel en X Twitter. Yo le seguiré llamando Twitter por los siglos de los siglos, amén. No me voy a cansar de decirle Twitter, Eso nos pasa a la porque mayoría. no, entonces yo no voy a dejar de decirle así. La Real Quiero dar las Academia, gracias. Real, Sí, escúchame, Juan Manuel, antes sí. de saludar, la Real Academia tiene registrado el verbo tuitear. ¿Cómo Así es. borramos eso? No, es imposible, es imposible, es imposible. Gracias por el dato y así es, así es. Eh, Nuevamente bienvenidos a todos a este espacio, como cada semana, en el espacio de Juan Manuel, que normalmente lo hacemos martes y jueves, pero esta semana hay unos contenidos sui generis y unos invitados especiales e importantes, como el de esta noche. Pero antes de iniciar, quiero dar las gracias a los patrocinadores, a los que hacen posible que este espacio y creen el contenido también, que ya llevamos casi 5 años haciendo este tipo de espacios, que estamos también, aprovecho la ocasión para decirle que estamos en todas las plataformas de podcast y también a partir de enero de este año, este espacio es oficialmente pertenece a la plataforma 180 grados by Fire Media. Gracias a la oportunidad que me ha brindado esa plataforma para que este espacio sea parte de esa importante plataforma. La mejor plataforma del mundo, señores. 180 grados RD by Fire Media. Ahí van a encontrar varios episodios. Justamente ayer se estrenó el último, que es con el gran cantante y compositor Cristian Alexis, que tiene una canción nueva, Don Luigi, que se la recomiendo. Y es con nuestro amigo Handy Ventura. La canción se llama Corazón de Nutella. Oh, Y, sí, y estrené, se lo voy a enviar, Don Luigi, para que lo vea. Se estrenó ese video hace poquito tiempo y la canción también, el sencillo, con Handy Ventura. Tiene un merenguito bien bueno. Y tuve una conversación muy interesante. Hablamos de Corazón de Nutella, hablamos lógicamente, también de la irreparable pérdida del cantante Ruby Pérez. Se cantó un poquito de su canción también, de una de sus canciones. Y también se cantó mi canción favorita de Cristian Alexis. Así que no dejen de entrar y ver ese episodio con el gran cantante y compositor Cristian Alexis, ex Urbanova. También oh. agradecer a todos los que están por acá, a Isamara, Julio, a Franklin, Richard, David, Consultora Tropical, a Juan Mercedes, a Juan Carlos, Minaya, a Cándido, a Pedro y a todos los demás y a los que escucharán también este episodio en diferido. Muchas gracias para todos. Y hoy quiero darle la bienvenida por primera vez, primerizo, pero también agradecer que esté por aquí. Hablaremos del deporte rey de la República Dominicana, el periodista, cronista, analista, investigador, académico en comunicación social y una Vaya, gran persona, el señor Luigi Sánchez Peralta. Bienvenido, don Luigi, a este espacio, el espacio de Juan Manuel. caramba, qué placer. Buenas noches, ante todo. Qué placer, Juan Manuel, conversar de un tema que nos apasiona desde niño, posiblemente desde el vientre de mi madre, porque esa pasión, para quienes conocen la historia de mi familia, cuando nació la Lidón, la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana, era presidente de las Águilas mi papá, mi padre. O sea, mi padre fue el primer presidente de las Águilas cuando nace la Lidón, ya en la Sí. transformación de la pelota de verano a invierno. ¿En qué año fue eso, don Luigi? Haciendo un poquito de... 1955. Sí. En plena Y dictadura trujillista, entonces. sí, señor, sí, señor. De una familia de músicos, Sí. ellos eran 8 hermanos, 2 varones, pero músicos de sinfónica, eran músicos de formación. Incluso mi padre tocó con Luis Alberti, Wow. con Carlo Piantini, Sí. grandes músicos. Pero bueno, es una historia. Incluso él recibió propuesta porque es como si fuera venezolano el dominicano Villo Frometa.
Pillo Frometa, sí, sí, Cuando Billo Formueta se fue para Venezuela, le propuso a mi sí, padre que se fuera con él, pero la pasión de mi padre estaba aquí. sí. No, Billos se hizo famoso por la Billos Caracas Band. así mismo. Sí, Tú sí, verás que va a resultar muy poco el tiempo que tendremos hoy. así es, así es. No, no, y Hay temas podremos que hacer tocar. una. Sí, sí, hay mucho que hablar. Y precisamente, don Luigi, agradecerle nuevamente estar por acá. Yo creo que cuando uno tiene el poder que tienen estos micrófonos y las redes sociales, es que uno se da cuenta lo bueno y lo fácil que es aportar dentro de estas plataformas. Y de verdad que agradezco mucho que esté por acá. Coincidencia de la vida, usted conoce a mi padre, o sea que ya Y, el cariño debe de ser perenne de mí hacia usted y de usted hacia mí. ¿no? Y como te dije, tuve un compañero de estudio en mi época de colegio, en los años 60, 70, apellido Carbonell. Sí, O sí, sea que sí. ese apellido me es familiar. Así es, así es. Don Luigi, estamos viviendo ya, ya empezó la temporada de MLB y estamos en temporada muerta en Lidón. Sabemos Que no lo está que, muerta. exacto, no está muerta, pero ¿cómo usted ve iniciando y lo principal, el desarrollo de los peloteros dominicanos en MLB y Lidón y lo que se espera para la próxima temporada, la temporada venidera invernal 24-25? Y nuevamente bienvenido, don Luigi, de verdad que es un honor. Como no, yo eh, me puse de acuerdo contigo para ver cómo manejábamos el Correcto. tema y yo Sí, mismo te hice una sugerencia, sí, porque yo sé que va a querer gente que uno le hable de las águilas. sí, 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 Si nos podemos hablar de las águilas, entonces nos vamos a inclinar, vamos a tener que echar a un lado a los que simpatizan con los demás equipos. sí, correcto. Eh, mira, el desarrollo del pelotero dominicano, yo creo que empieza desde el momento en que nace la Lidón, que es el mismo año que se hace el acuerdo del béisbol dominicano con MLB, con el béisbol de Estados Unidos. Cuando yo comienzo a hacer radio con mi padre durante el segundo lustro de los años 70, yo lo escuchaba a él mucho hablar, pues él fue de los grandes pioneros en eso. Él siempre soñó, porque él vivió un gran tiempo conociendo el béisbol de verano de aquí y o escuchando el béisbol que ya se jugaba en invierno en Cuba, en Puerto Rico, en Venezuela, en Panamá. Y él soñaba, junto con otros dominicanos, de que también el pelotero dominicano pudiera ser parte del béisbol de grandes ligas, porque él tenía un concepto muy fácil de entender. Jugando pelota de verano aquí, tú estás coincidiendo con el béisbol de grandes ligas. Entonces él decía que para que el pelotero dominicano se desarrollara teníamos que abrirle paso para que jugara en el béisbol estadounidense y que aquí entonces empezara a jugar pelota de otoño invernal, que ya antes que aquí se jugaba en esos países que yo mencioné. Cuando aquí nace la pelota de invierno ya se habían jugado 7 series del Caribe entre esos 4 países que yo mencioné. O sea, están más avanzados en pelota otoño invernal. Entonces ahí arranca el desarrollo, pero vale la pena resaltar que si nos vamos a los primeros dominicanos que llegan a grandes ligas, tomamos los primeros 4, por ejemplo, los primeros 4 que fueron Osvaldo Brigil, Felipe Rojas Alou, Julián Javier y Rudy Hernández, quizás el menos sonoro, porque Rudy casi no hizo vida aquí, era un santiaguero. Y lo curioso es que de esos 4, 2 de ellos fueron firmados en Estados Unidos. Fueron Felipe y Julián, los 2 primeros peloteros dominicanos que llegan a grandes ligas, producto de firmas hechas aquí en República Dominicana. Entonces nace la pelota otoño-invernal en el 55 y ya al año siguiente estaba Virgil debutando en grandes ligas. Y que por cierto, Rudy Hernández fue el primer pitcher dominicano en grandes ligas.
Para que Rudy le tomó un tiempito. Rudy debutó con 28 años de edad en Grandes Ligas. Él era outfielder y lo hicieron pitcher. O sea que esos asuntos de conversiones no es nuevo. Sí, Eso sí. es de esos tiempos. Por ejemplo, el caso de Devers, perdón que le interrumpe, don Luigi, que mucha gente está sorprendida. Siempre se ha dado. ¿El caso? No, el que le decía que el caso, le comentaba que el caso de Rafael Devers, mucha gente se sorprende porque el cambio de posición y todo eso, entonces no, hay mucha gente sorprendida. Sí, pero bueno, él lo Sí. que ha hecho es que no está jugando defensa. Exacto. Pero él tiene su rol de bateador. Eso Sí, es un correcto. tema interesante porque Sí. ahí están ocurriendo cosas Sí. que son productos de otro tema. Sí, sí. Pero bueno, entonces comienza a desarrollarse el pelotero dominicano y comienza ya avanzando, que por cierto quiero hacer una precisión porque debo, para los que no lo sepan, si ven mi perfil en mi cuenta de X, yo soy académico en comunicación social y cuando uno se forma de esa manera, con cierta profundidad en el periodismo, tiene que tomar en cuenta lo que le llaman puntos de referencia. Es decir, bueno, el que está hablando, qué época vivió. A mí me gusta ubicar a quien escucha a uno en el tiempo. Cuando yo nazco, fue un mes y casi 2 meses antes de matar a las hermanas Mirabal, para que se ubique. 1960, en septiembre del 60. Octubre, noviembre, viene esos horrendos sucesos de las mariposas. Entonces, eso quiere decir que mi niñez fue en los años 60 y mi adolescencia en los 70. Que aquí quiero hacer una precisión también, porque hasta en Estados Unidos yo me he quejado mucho que lo manejan mal. Cuando uno habla de décadas, uno tiene que empezar por uno. Para tú contar 10, tienes que empezar del 1 al 10. Tú no comienzas del 0, tú nunca dices 0, 1, 2, no. Las décadas comienzan con los números terminados en 1. Yo no sé por qué, porque incluso tengo un documento por ahí que lo guardé hace ya, qué sé yo, como 15 años. El asunto del manejo de las décadas. Cuando yo digo, por ejemplo, la década de los 60, estamos hablando del 61 a 1970, porque esos años son los años de la séptima década. Fíjate que estamos hablando del 60. Los años 60 representan la séptima década, los años 70, la octava década, y los años 90, la décima y última década del siglo XX, porque estamos concentrándonos en el siglo XX. ¿Qué pasa? Mucha gente creyó que eso que se refiere al documento, que cuando llegue el año 2000 estaba naciendo el nuevo siglo. Lo que pasa es que era un cambio drástico. Cambiaron los 4 números. Tú coges 1999 y te cambian de repente los 4 números a 2000. Estaba llegando el año 2000. Para tú completar 20 siglos, tú tienes que completar el año 2000. Eso quiere decir que el siglo XXI nace el 1 de enero del 2001. En Estados Unidos, ellos comienzan a contar del número terminado en 0 a 9. Así son las décadas de ellos. Ellos tienen un registro que el primer pelotero que debutó en Grandes Ligas en el siglo XXI y lo ubican en el año 2000. No, el año 2000 fue el último año del siglo XX. Y eso está debidamente explicado de manera internacional. Pero no nos vamos a perder ahí para no salirnos del tema. Y yo no quiero extenderme mucho porque entiendo que este podcast tiene sentido cuando la gente participa y hace preguntas. Hay un episodio que ayuda mucho al desarrollo del pelotero dominicano, que a veces se olvida. Y es cuando desaparece el béisbol profesional de Cuba. Fíjense que yo menciono que la pelota dominicana o el desarrollo del pelotero dominicano comienza a darse cuando las organizaciones de grandes ligas comienzan a firmar peloteros. Que por cierto, el primer acuerdo de trabajo que se firma con un equipo de grandes ligas y un equipo de aquí, lo firmó mi padre con los Piratas de Pittsburgh.
que también, que es otro tema, de ahí es que viene más adelante el color amarillo en las águilas, porque las águilas eran mamey. Cuando el béisbol de verano y nace el Alidón, el equipo de las águilas, por eso le decían el equipo mamey. Y eso viene de los equipos de Cuba, que los equipos de Cuba, los colores eran mamey, verde, rojo y azul. Que de ahí es que vienen los colores del Licey, Escogido, Estrella y Águila. Pero hubo un episodio que no viene al caso ahora, que hizo cambiar el color de las águilas al amarillo. Entonces, el episodio al que me refiero que le da importancia al desarrollo es la desaparición del béisbol profesional en Cuba con la llegada de Fidel Castro. En este momento tenemos 945 dominicanos que ya han debutado. Hay uno que está ahí esperando para debutar, para convertirse en el 946, que lo subieron hace unos días. Pero al prohibirse, Cuba era lo más avanzado que había en el área, fuera de Estados Unidos, era lo más avanzado que había en el continente americano en béisbol. Cuba estaba incluso cerca de un equipo de grandes ligas. Cuba ya tenía hasta un equipo AAA cuando Fidel, allá en 1960, después de su llegada, prohíbe el béisbol profesional. Al prohibirse el béisbol profesional, entonces merma el desarrollo del pelotero cubano a nivel profesional, porque ellos fueron potencia en béisbol amateur, ese béisbol amateur que hoy día no existe. Siendo Fidel Don Luigi un pelotero furibundo que inclusive jugó béisbol, o sea, resulta paradójico eso. Bueno, donde tiene sentido es que Fidel lo que impuso fue un sistema comunista. Sí, exacto. Y ese sistema no permite el profesionalismo fuera del Estado. Correcto. Es un tema también, sí. está parte de esto, pero yo no creo que tuviéramos tantos dominicanos en Grandes Ligas si Cuba hubiese mantenido el sistema capitalista. El desarrollo del pelotero cubano fue algo... porque la pelota de Cuba, de la pelota invernal de Cuba viene del siglo XIX. Eso fue algo muy impresionante. Cuba era lo más avanzado que había en esta área. Y nosotros nos beneficiamos, para que tú veas lo que es la vida. Nosotros nos beneficiamos de ese inconveniente. Entonces así comienza, y te puedo dar este cuadrito rapidito a mis oyentes, porque lo tengo dividido de esa manera. Yo tengo un cuadrito aquí que me habla de cómo fueron debutando los dominicanos por década. Por ejemplo, la segunda mitad de la década de los 50 fue cuando debuta Osvaldo Virgil en el 56, o sea, en el segundo lustro. Como ahí todavía no había mucho desarrollo, entre 1956 y 1960 debutaron 7 dominicanos en Grandes Ligas. Ya para la segunda década, que va del 61 al 70, debutaron 20. Aquí van 27. Sigue avanzando el tiempo y en la década del 71 al 80 debutaron 42. Y llegamos a 69, terminando el año 1980. Y donde comienza a acelerarse la cosa es a partir de los años, bueno, no sé si lo había dicho, del 81 al 90 debutaron 70 en esa década. Y donde comienza a acelerarse la cosa ya es en la última década de los años del siglo XX, del 91 al 2000, cuando debutan 170 dominicanos en esos 10 años. Eso era mucho para la época. Déjame ver si yo tengo aquí en este cuadro algo. No, fue en el 2017. Ok, eso lo vamos a caer ahí. Ya ha entrado el siglo XXI. Del 2001 al 2010 debutaron 216 dominicanos. Y del 2011 al 2020, que es la década anterior a esta, debutaron 288 dominicanos. Ahora nos encontramos en el quinto año de la década, de la tercera década del siglo XXI, y van 132. Ya hay que dejar que se desarrolle porque
apenas vamos a concluir la primera mitad. Pero no estoy notando como un poco de desaceleramiento ahí. Porque tú divides 288 entre 2. ¿Cuánto da eso? Tú que eres ingeniero. Eso da más de 132. Sí, 140, 282, 140, 140, sí, 140, 144. 144. Sí. Para que nosotros nos comparemos con la década anterior, al terminar este año, debemos tener 144 dominicanos debutando en esta época, porque esta va a ser la mitad de esta década. Correcto. Y vamos por 132. Vamos a ver si podemos llegar a 144 en esta década. Pero bueno, eso es interesante porque es que en Grandes Ligas han cambiado muchas cosas. Sí. Se está haciendo más difícil la llegada a Grandes Ligas. Aunque tú usaste una palabra ahorita, paradójicamente. Hay una paradoja con este asunto de la firma de jugadores dominicanos o de la firma cuando están en su época de formación infantil y de adolescente, que hay muchas quejas sobre la manera en que lo están sacando de las escuelas. Ese es un tema interesante, eso, y que está creando muchos problemas. Sí. Y principalmente, don Luigi, que se está eligiendo ya jovencito desde los 12, 13 años, o sea, ya de 16 años, ya se lo encuentran viejo algunos scouts. Ahí iba, a eso iba ahora, a eso que tú estás diciendo. Viejos, bueno, hay un anuncio famoso. Digo, ¿viejo quién? Es un producto etílico. Sí, viejo el Siboney. Bueno, yo no lo quería decir. Están llegando a Grandes Ligas muchos jugadores, o sea, debutando en Grandes Ligas, muchos jugadores con edad alta. Porque fíjate, si yo tengo a ti que a los jugadores que lo están firmando, los jovencitos con 16 años, sí, y que te están debutando en Grandes Ligas con 25 y 26 años, eso quiere decir que están llegando con 9 y 10 años después. Sí, pero correcto. Eso no es el caso. Es que están firmando jugadores también con edad un poco avanzada. Ese que yo dije hace un momentito, que no he dicho el nombre, que está en Grandes Ligas y no ha debutado todavía, se llama Cristian Montes de Oca, está con Arizona, lo subieron el viernes, no lo han utilizado todavía. Ese muchacho lo firmaron con 22 años de edad en el 2021 y solo le dieron $10,000. Él sería el octavo en debutar este año. Y sí, resulta que de esos 8, veo que hay 3 que le dieron $10,000 de bono, porque lo firmaron y no fue de 16 años. Esos muchachitos de 16 años son los que le están dando 16, 17 años, ese gran dinero. Eso quiere decir que Junior Novoa lo destacó eso, porque fue el que firmó a Cristian Montes de Oca, como sobre todo en el caso de los brazos, se está dando más con los pitchers. El que más reciente debutó con 26 años, el pasado 9 de mayo, se llama Elvis Alvarado, que ya lo bajaron a la menor otra vez. Pero estoy notando en años recientes, que yo voy creando un archivo de eso, de todos esos dominicanos, que son muchos los que están llegando a Grandes Ligas con más de 25 años de edad. Ahí veo que está pichando con los Mets de Nueva York un muchacho que se llama Huáscar Brazovan. Bueno, no le dice muchacho por la edad que uno tiene, pero él debutó con 28 años de edad. Sí, sí, sí. Ha sido el más viejo dominicano en debutar en Grandes Ligas después de los hermanos Olivo. Tenemos que irnos lejos para atrás, los hermanos Chichi, Guayubín, Olivo, que debutaron alrededor de 40 años los dos. Pero eso ha cambiado. Lo cierto es que para conectar con el tema del desarrollo del pelotero dominicano, que el talento dominicano es, ¿cómo te digo? Es algo incomparable hoy día. Tú te puedes encontrar, porque no es solo las Grandes Ligas, tenemos en la cabeza las Grandes Ligas, pero hay muchos países que tienen ligas profesionales que están llenas de dominicanos. Ahora en México, que creo que fue el año pasado, que cambiaron su esquema y aumentaron a 20 los importados y a 20 los equipos. O sea, 20 jugadores extranjeros para 20 equipos. Es una cosa asombrosa.
mucho más de 100 dominicanos estuvieron jugando el año pasado, este año también, aunque van dando de baja. México se ha hecho ahora quizás el lugar más abundante de peloteros que juegan en la Lidón. Y ahí quiero caer ya para darle participación a los oyentes y que nos quieran pedir que nos refiramos a algo que no lo hayamos hecho. El pelotero dominicano de alto nivel no está jugando pelota de invierno. Ahora tenemos que disfrutarlo viéndolo por la televisión. Ya esa época que veíamos a los Felipe Alou, a los Manny Mota, los hermanos Alou, Rico Carti, más recientemente a los Miguel Tejada, Luis Castillo, el intermedista, Alfredo Griffin, Tony Peña, ya eso es historia. Ese tipo. Hoy día hubiese sido un estelar Miguel Tejada y no hubiera jugado todo lo que jugó aquí. Así cambian los tiempos. Hoy precisamente estaba yo haciendo unas anécdotas en el programa con Julián Tavares. ¿Cómo era que esa gente jugaba? Julián Tavares ni siquiera firmaba contrato. Esos jugadores que ganaban dinero y el dinero de aquí como que no le atraía mucho. A ellos lo que le importaba era lo que significaba la pelota. Julián decía que si él no pichaba pelota dominicana, él no la iba bien en Grandes Ligas. Ahora los equipos de Grandes Ligas ya había una cábala con Julián. ¿En qué sentido? O sea, una cábala en el sentido de que si él no lanzaba aquí, no le iba bien en Grandes Ligas. O sea lo interpretaba así, como que era un amuleto de buena suerte. Una vez él iba a debutar, él siempre se metía ya para diciembre para poder pichar en la postemporada, que esa presión a él le encantaba, esa presión de playoff. Un gerente general de Grandes Ligas llamándolo para que no jugara. Y le dijo, mire, si yo no juego pelota de invierno, yo no soy lo que soy en Grandes Ligas. Julián Tavares fue en su época uno de los mejores pitchers dominicanos en Grandes Ligas. Pero eso es un ejemplo. Hoy tenemos que disfrutar lo que tenemos. Porque resulta que en República Dominicana tenemos un sello. Tú puedes salir a la calle y no es verdad que a todo el que tú le preguntes te va a decir, yo soy PLDista, yo soy PLD. Muchos te van a decir que no simpatizan con partidos políticos, pero tú sales a la calle y de algún equipo son, o es liceísta, o es escogidista, o es aquí. Aquí todo el mundo tiene un sello, uno con más pasión que otra, con la pelota. Eso es lo que se mantiene todavía. Yo no sé cómo va a variar eso en el tiempo, porque yo veo con preocupación la manera en que ha estado evolucionando la pelota otoño-invernal y con más complicaciones. Yo creo que la misma Lidón se ha rezagado porque no se ha puesto a tono con la modernidad de de cómo tener disponibles informaciones como las tenemos. Tú entras ahora a cualquier sitio de internet, encuentras información de Grandes Ligas, de estadísticas, que ya tú no sabes ni qué hacer con ellas. Sí. Son tantas. Pero ahora es un lío para el fanático de encontrarse con datos estadísticos históricos del béisbol otoño-invernal. La liga no ha cogido eso en serio. Hasta con algo, don Luigi, tan sencillo como comprar un ticket para ver un juego también. También, correcto, porque es que el béisbol dominicano, y fíjense lo que es el tiempo. El béisbol dominicano se desarrolló porque no solamente la relación con el béisbol de Estados Unidos, que yo les hablé a partir del 55, si no se hubiese dado la construcción de los estadios, eso no hubiera sido posible tampoco. ¿Quién construyó cuando nació la Lidón los estadios? Un dictador. Aquí no se ha vuelto a construir estadios para pelota de invierno. Bueno, muchos se preguntarán, ¿y el Julián Javier? Ese es otro tema interesante porque yo pude vivir eso con mi padre también. Aquí hubo una liga de verano entre los 70 y los 80 que lamentablemente se desplomó y hoy hubiese sido un emporio. Y yo creo que eso va a tener que regresar. Pero ¿por qué se desarrolló esa liga? Porque entonces ahí vino Balaguer, fue que construyó los estadios. Ese que acaban de remodelar ahora en Puerto Plata, que era de los Piratas del Atlántico. Una ruina que hay ahora en La Vega, que fue el primero que inauguró Balaguer para esa liga de verano, que eran estadios modernos para la época.
Y ese Julián Javier, ese estadio se construyó, fue para los arroceros del Nordeste, de la pelota de verano de los años 70. Pero al desaparecer esa liga de verano, mi papá inclusive fue quien lo remodeló. Y ya estaba en proyecto el Play de Mao, que había un equipo allá, pero ahí vino el cambio de gobierno. Ahí fue cuando Balaguer perdió las elecciones de Antonio Guzmán y eso se cayó. Lo que te quiero decir con eso es que ha sido vital para el desarrollo del béisbol profesional dominicano la existencia de estadios adecuados. El deporte rey nuestro es el béisbol. ¿Y cuántos estadios de alto nivel hay en República Dominicana? Aquí no se ha construido ninguno después de los 70. ¿Y cuántos años han pasado después de los 70? Ya el Estado no puede económicamente sostener eso. Hay que recurrir a inversión privada, pero no sé cuándo se va a dar el primer caso de eso. Lo cierto es que el pelotero dominicano sigue siendo el más importante fuera del estadounidense. Es decir, tú sacas de escenario los estadounidenses y el país que tiene más peloteros en Estados Unidos, no solamente en grandes ligas, en las ligas menores, es República Dominicana. Pero aquí lamentablemente no ha habido igual de proporcional el desarrollo en cuanto a los estadios, incluso hasta para las pequeñas ligas. Así que yo por el momento quiero dejarlo ahí. No sé si alguien quiere, antes de entrar en otros aspectos o alguna pregunta mismo que tú tengas. Sí. No, yo tengo un comentario, don Luigi, y a la vez abrir los micrófonos para que los oyentes tengan la oportunidad de hacerle cualquier pregunta, de hacer cualquier comentario. Yo tenía tiempo por hacer este conversatorio con usted, este episodio en este podcast, precisamente por eso, porque yo sé que, inclusive, don Luigi, voy a confesar algo, yo hablé inclusive, estoy haciendo los contactos para invitar aquí también, que maneja muchos datos y es una gran persona y un gran acucioso del béisbol, a Kevin Cabral. Okay. Sí, para hablar del tema de béisbol y todo eso, pero yo quiero hacerle la primera pregunta, abusando un poquito de mi calidad de anfitrión. Y es, don Luigi, hay una diferencia. Usted hablaba del tema de lo que le están pagando ahora a estos muchachos que están entrando de diferentes edades, pero yo he visto, y eso no es un secreto y lo sabe todo el mundo, de que ha habido un incremento en la cantidad de dinero que ya se está pagando a los muchachos de recién ingreso a las grandes ligas. Puede ser en AAA y luego lo que van a grandes ligas. En comparación con la década del 70, la década del 80, la década del 60, por ejemplo, no sé, que lo ha dicho muchas veces, no recuerdo cuánto fue, pero por ejemplo, don Juan Marichal, Manny Mota, Rico Carti, esas personas, me imagino que hasta con menos de $20,000, creo que con mucho menos de 10,000, fueron que ingresaron a grandes ligas. Entonces, esa disparidad, sacando algunos casos especiales, ¿cómo usted lo ha visto eso? ¿Usted cree que eso beneficia a esos muchachos? ¿Lo hace más competitivo el deporte? ¿O es una morfosis normal en el deporte profesional en el mundo? Yo creo que es un producto de la época y del desarrollo de la agencia libre. Porque fíjate, tú estás mencionando peloteros que no disfrutaron de la agencia libre. Era una época donde los equipos eran dueños de por vida de los peloteros. Hay una frase muy famosa de Felipe Alou, que la pregunta es la que no recuerdo bien, pero fue más o menos en el sentido de que qué opinaba él de todo ese dinero que estaban ganando los peloteros hoy día. Y Felipe dijo, es que nosotros no sabíamos que los dueños ganaban tanto dinero. Y Sí, sí, sí. entonces, cuando comienza a desarrollarse, la agencia libre surge en los años 70. Sí. Y yo recuerdo que hubo un señor que hacía programa con mi papá, que yo, siendo un pichoncito, y yo acompañaba a mi padre a ese programa, que era un programa de él,
estoy hablando a mediados de los 70, ya avanzando a los finales de los 70, que es economista, y él advertía, el doctor Gustavo Vega Inver, hermano de José Augusto Vega Inver, que es presidente ad vitam de las Águilas hoy día, que los equipos de pelota invernal tenían que prepararse para la época de que iban a dejar de jugar los peloteros de Grandes Ligas aquí, porque la agencia libre iba a llegar a un punto en que ya la pelota invernal no iba a ser para ellos. Y eso fue como un profeta que lo dijo, porque eso es lo que está pasando hoy día. Ese negocio del béisbol de Grandes Ligas hoy día, que está creando lo que en principio, cuando entramos en este conversatorio, con el problemita de los muchachitos de 12, 13, 14 años que no tienen regulación, no tienen control. Eso es un arma de doble filo, porque lo que no saben los papás de esos muchachos, o no saben o lo saben y se juegan a las ruletas rusas, es el bajo porcentaje de jugadores que llegan a Grandes Ligas, de esos que le dan ese gran dinero, de esos jugadores que le dan esos grandes millones. Eso no pasa de un 3%. De cada 100 que te lleguen 3 o 4 y se mantengan por un buen tiempo. Precisamente hoy yo estaba haciendo referencia en el programa de radio hay un listado que lo va actualizando MLB de los 100 mejores prospectos, que porque eso tiene un límite. Cuando ya llegan a un determinado cantidad de innings o turnos, cuando debutan en Grandes, ya salen de prospectos. Pero en los 100 mejores prospectos hay dos muchachos ahora que están ahí abriéndose paso, que a los dos le dieron más de $4 millones. Uno de ellos se llama Leodalis de Vries, él es azuano, 4.2 millones le dieron, y otro que se llama Felnin Celesten, son señores todos los dos, y son muchachos de 18, 19 años, y le dieron 4.7 millones, es romanense. Ahora vamos a ver qué va a pasar, porque por ahí anda un Poisson que le dieron 5 millones y el muchacho no cuajó. Esos 5 millones se perdieron, lo están haciendo pitcher. Creo que es Robert que se llama, que los Atléticos de Oakland, ahora Atlético solo, le han quitado, aunque están jugando en Sacramento. No todos los que le dan esos millones tienen éxito. Muchos de ellos se descarrían. Sin embargo, uno ha notado que en la mayoría de los casos están teniendo más éxito que lo que tenían años atrás. Se están puliendo mejor, sus manejadores o agentes y eso lo están manejando mejor. Y están resultando esos jugadores como Vladimir Guerrero, Fernando Tatis, Juan Soto. Fíjate como son jugadores que, aunque a Soto no, a Tatis no le dieron ni siquiera $1 millón, creo que fueron 600,000, pero no llegó al $1 millón el bono de Tatis. Eso no recibieron, pero no recibieron 4 millones, ni 5. Eso es un caso a darle seguimiento, porque es peligroso eso, porque muchos de esos muchachos no están preparados mentalmente. Y muchas veces ocurre que también alguien de la familia le maneja ese dinero, se lo malutiliza y los afecta mentalmente. Yo he conocido algunos casos de jugadores que se han visto afectados porque la familia le ha manejado mal su dinero y no han cuajado como deberían cuajar. Pero ese es el negocio de hoy día, lo valen, porque si el dinero lo dan es porque lo valen. Y hay que estar consciente de eso. Eso es correcto, eso es correcto. Quiero darle un saludo que está por acá, nuestro amigo John San, cronista. John San. Sí, un saludo con tu sabor deportivo, y es una persona que ha estado también en varias ocasiones aquí en este espacio y que goza de mi aprecio y consideración. También a todos los demás que se van al Cibao, al Fanático, nuevamente a Franklin, Ben, Richard,
Winston indiferente, David, Juan de la Jaffrey, consultando a todos los que están aquí, acompañando precisamente a mi invitado esta noche, a don Luigi Sánchez, que yo ni me creo yo tengo a don Luigi aquí en el espacio, señores. Esto ha sido un sueño y de verdad que yo lo admiro muchísimo. Y le voy a confesar algo, don Luigi. Uno de mis bucket list, de mis sueños, yo tomarme una foto con chilote llenas. Oh, tú sabes que hay un episodio interesante. Yo no sé si fue en los 80, o sea, no recuerdo. Era Radamés Gómez Pepín, director del periódico El Nacional de ahora. Una foto que la publicó en primera página del Nacional. Un fanático de las estrellas aprovechó una visita de Chilote a San Pedro Macorís para que le bautizara el hijo, pero que se lo bautizara como Aguilucho, porque él no quería que su hijo sufriera como él había sufrido con tanto tiempo sin ganar las estrellas. Wow. Oye, oye, ¿cuál fue el motivo? Te estoy hablando como 40 años atrás. Eh, Sí, sí, sí. Eso se hizo en el dogado del equipo visitante allá en el estadio Tetelo Vargas. Se hizo eso. Y esa foto se publicó en primera plana del Nacional de ahora, recuerdo. Pero Sí, ya sí. hoy día las estrellas, eso ha cambiado mucho. El béisbol ha cambiado tanto que fíjate que ya eso no es nada más Licey Águila, como fue No, por no. tanto tiempo. No, inclusive, don Luigi, que yo sé que usted maneja también esa área, aunque hablamos de béisbol, pero también el básquet, el baloncesto también. Si usted se fija No, en no, en la no, NBA. yo no manejo nada del baloncesto, déjame decirte. No, 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 yo me bueno. sumergí demasiado en pelota, en el Sí, béisbol. sí. Ah, Sobre ok, todo cuando ok. ¿cómo te digo? Cuando me dediqué tanto tiempo a las águilas. Sí, sí, sí. Yo me No, pero desconecté. el comentario era que eso ha cambiado tanto también, además del béisbol, que en baloncesto, en la NBA, por ejemplo, se está viendo ahora que hay 4 equipos que no eran ni siquiera los favoritos, aunque para algunos sí, uno o dos, pero no son equipos tan legendarios ni tan que representan una dinastía en la NBA como Los Ángeles Lakers, Boston, Golden State. O sea, yo diría que en el béisbol profesional o en el deporte profesional completo en el mundo, ya se ha diversificado y se ha puesto en una balanza que ya no son solamente, y se ven en MLB con los Yankees, que es el equipo más ganador todavía, se va dando esa diferencia y esa alternabilidad, que es lo que yo digo que Sí. es buena. No solamente, don Luis, en el deporte, sino en todo en la vida. Es menos en el matrimonio. ¿Eh? La alternabilidad en el matrimonio. Aclarando para que no crean que yo incentivo al adulterio aquí. Yo conocí un caso de una persona que le estaban entrevistando un día, que le preguntaron que si él creía en el matrimonio. Y dice, ¿cómo que si creo en el matrimonio? Yo me he casado 5 veces, tengo que creer en el matrimonio. Exactamente, exactamente. Un ¿Qué digno manera, ejemplo. qué manera de evaluar? Y déjame decirte, el deporte de mi pasión, cuando jovencito, fue el tenis. Mucha gente de ahora no lo sabe eso, porque Wow, wow. esa es una No, no lo época sabía. donde, fue donde yo me destaqué. Incluso yo fui a mediados de los 70. Yo fui premiado aquí por la Asociación de Cronistas Deportivos como atleta del año en tenis juvenil. Un dato Eh, interesante. sí, eso fue el deporte de mi pasión cuando yo era Qué un bien. adolescente. Qué bien, qué bien, qué bien. Tenemos aquí, don Luigi, a John San, que está por acá, tiene el micrófono activado, hermano. Bienvenido, adelante. Saludos, Juan Manuel, y a don Luigi Sánchez, que siempre es un placer para mí, incluso saludarlo. Don Luigi, usted, que yo considero una enciclopedia del béisbol dominicano, la verdad que escucharlo a usted y ver lo que usted escribe, uno aprende cada día. Hay que sentarse en el pupitre cuando don Luigi Sánchez habla de béisbol, por todos los conocimientos que posee del juego, y más, don Luigi, el béisbol dominicano, que yo considero que todavía hace falta bastante bibliografía. Sí, Es una historia bastante rica, pero necesitamos más fuentes de consulta. Y, sí. y yo entiendo de que usted es una fuente de que debe todo lo que sabe tratar de impregnarlo en un libro o en videos por YouTube o algo, porque la verdad que necesitamos más bibliografía en el béisbol dominicano. Bueno, mira, del béisbol dominicano yo te puedo hablar más de vivencias, porque de eso, para que tú veas lo que es la cosa,
¿por qué yo tengo un archivo tan amplio del béisbol de dominicanos en Grandes Ligas? Primero porque yo me contagié de la pasión de mi padre con el pelotero dominicano y yo comencé en los años 80 a crear, o sea, eso no es una cuestión que vino el otro día. El tiempo va pasando, señores. Y yo comencé a guardar datos y a aprovechar una serie de documentaciones que llegaban a Águilas Ibaeñas desde Estados Unidos y a crear mi propio archivo, que hoy día yo tengo una serie de datos que a veces cuando ocurre algo con un dominicano, pongo un dato que otros no lo tienen, porque ya yo tengo algo que viene de más de 40 años hacia atrás, o sea, un asentamiento, vamos a decirlo así, de datos. Pero de la pelota otoño invernal, yo puedo hablar de una serie de vivencias y de cosas que no son estrictamente de estadística. Por ejemplo, yo noto en las transmisiones de la pelota otoño invernal de hoy día que las nuevas generaciones de narradores y comentaristas dominan muy poco la parte más lejana de la pelota dominicana. Y he incluso visto cómo muchos todavía creen, hablan del alidón cuando reaparece la pelota profesional en el 51. Los años, las pelotas de verano que se jugó aquí, que se adoptaron esos campeonatos para las coronas que tienen los equipos ahora, esa es una pelota, la Lidón no existía cuando es. La Lidón nace con la pelota de invierno en el 55. Y yo creo que ciertamente como que y creo que mencionaba algo de eso ahorita, cuando yo me quejaba de que la liga se ha quedado atrás en cuanto a, tú entras al website de la liga y eso da pena ver la escasez de información histórica que tú puedes encontrar ahí. Pero la conciencia de eso tiene que tenerle los dueños de equipo. Usted ve todas esas informaciones que ustedes se encuentran todos los días en los webs, en mlb.com. Son 30 equipos, pero es MLB que maneja a los 30 equipos. Esas informaciones son manejadas por MLB. Hay una estructura montada donde están todos coordinados por esa misma estructura. O sea, no es uno por allí, otro por aquí, no. Y no existe esa rebatiña de que yo soy el mejor que tú, que andan buscando cada quien sacar más ventaja. Hay una situación de institucionalidad que debe cambiar en el béisbol dominicano. Así como nosotros, ya veteranos, pero cuando veníamos de jóvenes, nos nutríamos de gente como Max Reynoso, Feli Acosta Núñez, Cuchito Álvarez, Johnny Naranjo, Jorgito Burnigal. Muchos ahora tienen que nutrirse de uno porque no existe fuente donde recurrir a, por ejemplo, récord. ¿Dónde encuentran ahora? A menos que no sea, bueno, Winter Ball Data tiene creo que algo maravilloso ahí pero eso es algo privado que no tiene que ver con la liga. Los mejores en cada departamento de por vida, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que como que hay que ponerse más en consonancia con lo de ahora, con los muchachos de ahora y ver qué es lo que quieren, qué es lo que les gusta. Ahora se están manejando también una serie de estadísticas modernas que yo no la estoy utilizando mucho porque yo he usado una frase, que yo estoy muy viejo para jugar con muñecas, uno. Y segundo, si muchos cronistas le da brega sacar un promedio de efectividad, tú le preguntas a muchos cronistas, ¿cómo tú me sacas? No te lo saben hacer. ¿Cómo diablo ahora tú te vas a lidiar con la gente, con una que es muy valiosa hoy día, con una cosa que le llaman el WAR, que no es más que toda la sumatoria de todas las estadísticas de la producción de un pelotero? Yo le dejo eso ya más a los de ahora, porque yo no me voy a poder aprender cosas que mucha gente no me van a entender. Tú sales a la calle ahora a preguntar a la gente, ¿qué es lo que es el WAR?
Eso es muy valioso para nosotros, los cronistas y los agentes de peloteros, cuando van a discutir contratos. Pero lo tradicional es lo que maneja la gente. Promedio de bateo. Tú le hablas de algo tan viejo como el slogan y tampoco te lo saben manejar. Eso es complicado, sumergirse en tantas cosas diferentes. Pero en lo que sí uno debe de ocuparse es en ver cómo va evolucionando el béisbol. El béisbol es algo que está llegando a un punto, señores, que una de las magias del béisbol era que no tenía reloj y ya le están poniendo reloj. Y ciertamente ha ayudado mucho a acelerar juegos, pero también le está creando problemas a muchas situaciones del juego. Pero bueno, no quiero extenderme mucho. Sí. Don Luigi, justamente ahora que lo clinché aquí o lo fijé en este espacio, algo que dice Pedro Martínez. Pedro Martínez dice Juan Soto, 2 puntos, y cito lo que dijo nuestro inmortal de Cooperstown, Pedro Martínez. Dice Juan Soto, 2 puntos, y cito: una vez fui el jugador mejor pagado y me costó adaptarme. Nadie piensa en el ser humano que lleva el uniforme. Hay cosas que te distraen. Olvidamos lo joven que es. Esto en relación a la notable presión que hay, que yo creo que yo no sé si decirlo, que es una presión normal, porque todos queremos que a Juan Soto le vaya bien, a Juan Soto Pacheco, pero, pero yo creo que Pedro, lo que dice Pedro es precisamente lo que mucha gente ha dicho. Inclusive algo parecido dijo David Ortiz hace unos días, claro, con su lenguaje, porque David Ortiz tiene una forma muy peculiar de decir las cosas. Sí, sí. Entonces, ¿qué usted piensa de este arranque de Soto, que quizás no es el que todos esperábamos, pero no ha sido la excepción, ni ha salido del ojo del lente de todo el mundo, incluyendo fanáticos que no son dominicanos? Miren, hay algo que la gente está perdiendo de vista y es por el fanatismo. Para mí, o sea, que él hubiese estado produciendo como lo hacía en años anteriores, bueno, no era para sorprenderse porque se mantuvo consistente poniendo unos buenos números. Ahora bien, yo me quedé pensando mucho cuando se anunció el contrato de más de 700 millones. Me quedé pensando, quisiera ver qué va a pasar cuando ya él esté en la realidad del juego, sabiendo cómo se le va a exigir que él tiene que producir en consonancia con ese dinero que le están dando. Miren, por más preparado que esté, esa presión está. Para mí es pasajera. Yo creo que va a llegar un momento y posiblemente se pase la mayor parte de la temporada en problemas. Porque Juan Soto es un ser humano. Juan Soto no es una máquina. Es un ser humano igual que nosotros. Y esa presión él la está sintiendo porque él sabe que él carga con una responsabilidad, que él es la figura. Y yo creo que, porque mucha gente también se preguntaría, pero bueno, fíjense cómo, por ejemplo, Ohtani, con todo y sus 700 millones, sigue produciendo. Señores, hay una cuestión de cultura. Claro, claro. La cultura latina es muy diferente a la cultura asiática. Ese fuego en las venas, don Luigi, ese fuego. No dominan mejor las emociones. Sí, sí, sí. Y tú estás jugando en una ciudad donde hay muchos latinos, que es el caso de Soto. Yo me imagino que él debió estar consciente de que elegir quedarse en Nueva York significaba que él sabía que iba a estar escuchando muchas cosas en español, no nada más en inglés. Yo creo que todo esto es producto de una presión, de un contrato, donde por añadidura, otros que deberían estar produciendo no lo están haciendo tampoco. Ahí hay una dupla en ese equipo con Lindor y él, que son
cabeza visible de los Mets, Sí. líderes, y no están produciendo ninguno de los dos al nivel que ellos deberían hacerlo. Y después tú te pones a ver el resto de la alineación y hay una serie de jugadores ahí que no tienen ese estirpe, ese sello de, de estrellas que recuerde que cuando usted está en un equipo, si bien es cierto que usted está supuesto a ser el líder, el, la cabeza más importante, usted no juega solo. Afortunadamente ha sido un atenuante la buena temporada que están teniendo los Mets. Porque imagínense ustedes esa actuación de Soto con una temporada como la que están teniendo, por ejemplo, los Orioles de Baltimore. Ha sido terrible lo de Juan Soto. Yo creo que él tiene que seguir buscando ayuda eh, y no desesperarse, porque el talento está ahí. Juan Soto no cayó de un año para otro a 60 años de edad. Su juventud está ahí, su talento está ahí. Lo de él para mí es esencialmente mental. Ahí hay una situación de presión, un asunto psicológico, que él va a tener que superarlo. Lógicamente el fanático quiere producción rápida y Juan Soto apenas está comenzando un contrato larguísimo. Yo le aconsejaría a Soto si tuviera con él, cerca de él, que no se desespere, que va a estar intentando todos los días, no le van a salir las cosas, pero un día esas cosas van a arrancar. Yo no sé hasta dónde, que eso me quedó también esa duda, hasta dónde no era beneficioso para él jugar en Nueva York. Pero es muy temprano también para hablar de eso. Sí, sí. Yo Hay que quiero saber, esperar. yo quiero saber precisamente, y con todo el permiso suyo, don Luigi, la opinión de John San. Como yo sé que John está como dicen normalmente, no sé si me estás escuchando, John. Sí. Sí, como dicen aquí, y siempre se ha dicho, en playas extranjeras. ¿Qué piensas tú, John, de este arranque de Soto? Quizá la desesperación de muchos que somos sus fanáticos. Me autonombré miembro del club de fans de Juan Soto, pero no solamente por el contrato, sino por la calidad humana que tiene ese muchacho y también por cómo él ha manejado su carrera a nivel de medios. Soto yo creo que debe de ser un ejemplo y debe de dar conferencias de cómo se maneja una carrera deportiva profesional teniendo tanto éxito dentro y fuera del terreno. Entonces, ¿qué tú crees que es lo que está pasando? Y también si va en consonancia con Don Luigi o tu opinión, hermano. Yo voy de la opinión de lo mismo que dice don Luigi Sánchez en relación a la presión. En el pasado, Juan Soto ha demostrado su talento, lo tiene ahí, es un jugador de 26 años, es uno de los mejores bateadores del béisbol, así lo ha demostrado las herramientas que él tiene, pero no es lo mismo usted jugar su primer año bajo la presión de ser el mejor pagado del béisbol y en un equipo como los Mets de Nueva York que tiene la expectativa de llegar a una serie mundial con la inversión que han hecho. Incluso vimos en el partido de ayer, creo, que Soto en un batazo contra el Monstruo Verde en el Fenway Park se le cuestionó después del juego por qué no correr duro, porque tenía oportunidad de llegar a segunda y el dirigente Mendoza dijo que iba a hablar con él. Entonces muchas personas han visto una actitud quizás que es de la misma presión. Incluso no vemos, y no sé si no ha notado, que él no está haciendo el famoso Soto Shuffle, que ese es el bailecito que él hacía ahí en el home plate. Sí. No lo está haciendo ahora mismo. Incluso como que ha perdido parte de su esencia. En realidad no sabemos, estaríamos especulando si decimos por qué está pasando, pero todo puede reducirse a la presión. Recuerden que todavía es un pelotero de 26 años, un jugador que debutó con 19 años en Grandes Ligas, ganó una serie mundial inmediatamente antes de los 21 años de edad, se convirtió en una superestrella, pero
la juventud con ese dinero que recibió y en una ciudad de Nueva York, donde aquí los periodistas todos los días le tiran popularmente, como dicen, en la yugular cuando tú fallas. Implacable, O implacable, sea, señor. el año pasado le estaban a los Yankees, es cierto, pero no es lo mismo, no era el mejor pagado. El pelotero estrella de los Yankees era Aaron Judge. O sea, todo el mundo que es la figura de los Yankees. Él tenía a Aaron Judge en ese sentido. En los Mets, es cierto que está Francisco Lindor, pero a Soto se le pagó ese dinero para que fuera la figura de los Mets de Nueva York. Pero yo entiendo de que todo va a mejorar, sus habilidades están ahí. Incluso, como dijo Don Luigi, las estadísticas modernas han enseñado que la velocidad del bate ha bajado 2 millas y han hablado ciertas cosas alrededor de eso. Pero yo entiendo que eso va a estar en su nivel en cierto momento y que Soto el año pasado tuvo el mejor comienzo en su carrera, pero anteriormente, él siempre los 2 primeros meses del año había tenido ciertos inconvenientes, pero yo creo que él va a arrancar, o sea, finalmente, que al final, si él se mantiene saludable, va a poner sus números. Pero estoy de acuerdo con Don Luigi de la presión y entiendo que todo va a pasar y que es un proceso. Hay que entenderlo. Tú sabes, o qué otra cosa yo, si tuviera contacto con Soto, le diría, digo, mira, acuéstate cada día, ya con un día al que tú le has pasado balance, y cuando te levantes, hazte de cuenta que te acaban de subir a Grandes Ligas, pero haz eso todos los días, que tú eres un novato debutante, para que en ese debut diario tú juegues con los bríos de cuando tú debutaste con 19 años. A ver si eso lo puede dominar mentalmente. Yo creo que él necesita, eh, ¿cómo les diría? Opacar un poquito, controlar un poquito, eh, eh, que él es el hombre que se tiene que echar encima la responsabilidad del equipo. Incluso No, Luigi, ahí tiene disculpe, que aportar todo el mundo. Él tiene que tener esos bríos como si tuviera 17, 18, 19 años. A incluso ver aquí qué Don pasa. Luigi, en Nueva York, la prensa, la misma prensa norteamericana le está diciendo, oye, Lindor es el líder del conjunto, es el que ha demostrado. Entonces, eso mismo puede crear una presión, porque están creando esa presión también. Bueno, pues eso no es conveniente si él le está dando mente a eso. Él tiene como que olvidarse de todo, hacerse de cuenta que él está ganando $100,000, no todos esos millones, y que él tiene que comer tierra. Miren, Andre Dawson, ustedes llegaron, conocen ese nombre, me imagino. Andre Dawson, que fue un gran jardinero de los Cachorros de Chicago. Hubo una situación con Andre Dawson como que le enrostró la prensa. Hubo un ¿No era ese que le partido, decían el halcón, Don Luigi? el halcón ese mismo, Correcto. fue una superestrella en Grandes Ligas. Había un juego muy abierto, digamos 15-1, una cosa así, ya bien avanzado el juego. Y él le cayó atrás una pelota en ese Wrigley Field tan complicado y tan viejo, donde él tuvo, como decimos popularmente los dominicanos, estuvo a punto de desgranarse, chocando en una pelota en foul, ¿eh? Y pero ven acá, le dice, ¿cómo es que usted ya con el nivel de preponderancia que usted tiene en Grandes Ligas no se cuida y, y, y va con esa agresividad, arriesgando una lesión? Y Andre Dawson le dijo a ese periodista, yo no sé cuál fue el fanático que vino ese día a verme por primera vez, pagó una taquilla para venirme a ver jugar a mí. Yo tengo que jugar igual todos los días de toda mi carrera. Oiga, qué cosa más interesante. O sea, él tenía en su mente de que él era un producto que lo estaba consumiendo un fanático, que a él le están pagando dinero para que ese fanático disfrute de su talento y de su esfuerzo. No creo que eso lo estén pensando mucho los peloteros ahora.
creo que se cuidan más. Quizá Sí. hayan alguna excepción, pero la intensidad no se pierde, no se debe perder nunca. Tú pudieras tener cuidado con alguna. Ahora y los estadios están más protegidos ahora que antes también. Pero eso lo saco a colación a propósito de lo que pudiera estar entorpeciendo la mente de Juan Soto. Él tiene que hacerse de cuenta de que él es uno más ahí, buscar la manera de que su mente se concentre. ¿Tú sabes quién es una persona que yo creo que lo puede ayudar mucho? Yo no sé si alguien lo ha mencionado, que mucha gente no lo valora. Sin embargo, yo sé que es una persona muy orientadora y con un buen juicio. Manny Ramírez. A mí me gustaría que Soto tuviera algún acercamiento con Manny Ramírez. Que yo estoy seguro que Manny le va a poner su mente más en. Y Manny fue una superestrella de Grandes Ligas. Él se conoció como un medio medalaganario, pero Manny Ramírez es un tipo muy juicioso. No es el que mucha gente cree. Eso sería interesante. A mí me gustaría que Soto pasara por esa experiencia. Pero hay que dejar que las cosas salgan. Nadie se puede meter dentro de Soto. Nadie se puede meter dentro de él. Así es, así es. Don Luigi, ya estamos para ir cerrando, porque no quiero alargarme mucho, para que usted pueda volver nuevamente, que yo nuevamente quiero comprometerlo, que aunque sea una vez al mes, don Luigi, vamos a hacer tú vas a tener que contratar a mi esposa primero. Es verdad, es verdad. Sí. Voy a tener que convencerla a ella primero. Sí, porque mira, ahora que te propongo ese tema, mucha Sí, gente sí. no tiene idea de cómo uno prepara un programa, y así fue que me acostumbré desde muchacho. Sí, sí. Mucha gente llega a los programas y Sí. llega rápido, ve qué es lo que hay en el celular, de noticias. Yo me Correcto. paso el día entero creando una agenda Sí. de lo que voy a decir a las 6 de la tarde en el programa de radio. Y ya después que yo termino el programa, es el tiempo que yo tengo con ella. Sí, No sé si sí, me sí, dan a sí. entender. Claro que sí, claro que sí. Entonces, ¿cómo te digo? Yo no puedo considerarme quizás el tradicional cronista de ahora que hace diferentes cosas. Yo me concentro en lo que estoy haciendo. Y eso es lo que pidió de mi padre, que lo hacía así también cuando hacía su programa. Porque yo no puedo llegar en vacío o en blanco a un programa. Yo tengo que llegar con un programa hecho. O sea, aquí hay un programa de radio de música romántica que yo tengo muchísimos años oyéndolo, que es los sábados. Y tiene un eslogan que es más o menos así: un programa semanal hecho a diario. Sí, O sea, sí, ¿qué sí. quiere decir el productor? Que se pasa los 7 días de la semana preparando esas horas que él le dedica. Y eso es Eso parte es. también de las cosas que lo han llevado a uno a aprender tanto. Sí, sí. Yo le voy a hacer una anécdota un poquito corta, pero Okay. para que usted más o menos entienda, don Luigi, yo empecé con esto de los espacios aquí en esta plataforma, que dicho sea de paso empezó en pandemia. En pandemia, por ejemplo, que hay varias personas que saben y han visto el desarrollo de este espacio. Esto empezó nosotros hablando en pandemia precisamente del COVID, de la vacuna, del confinamiento, lo que uno hacía. Y a mí se me ocurrió, yo dije, wow, pero yo puedo a esto darle forma y hacer una especie de un podcast, de un programa, de una sección, invitar personas calificadas en diversos temas y hacerlo semanal. Empecé todos los días, luego fui bajando la, la intensidad y la insistencia hasta que lo dejé 2 días, a veces tengo 2 días, a veces 3. Y yo me preparo siempre, yo tengo mi agenda, contrato, hablo con los invitados y luego le fui dando forma hasta lo que es hoy, que ya están en todas las plataformas de podcast, también estamos en YouTube, ya este espacio pertenece a una plataforma de importancia, al nivel de cualquier plataforma de importancia en cuanto a views y aunque no con el mismo mensaje, ni los mensajeros, pero sí con una buena preponderancia y al lado de unos talentos variopintos, don Luis. Entonces, traigo esto a colación porque usted tiene mucho tiempo, es de larga data,
no diciéndole viejo, don Luigi, sino No, no te preocupes. sí, A para mucha gente que, no le gusta hablar en el mismo perfil mío, yo tengo hasta mi fecha de nacimiento ahí. sí, sí, Oye, pero eso no te va a poner ni más joven ni más viejo, olvídate. no, eso es verdad, pero le hago este introito, don Luigi, para precisamente decirle que esa consistencia y esa persistencia y ese deseo de aportar a una sociedad donde no todo el mundo lo hace ni está pensado así, eso yo quiero que quizás también el 100%, el 90% de los peloteros lo tengan pendiente y lo tengan presente. Y en todas las otras ramas también, la persistencia, las ganas de hacer las cosas bien y saberse levantar y resistencia es de la clave de la vida en todo ser humano. Todo lo que yo he hecho a nivel profesional, personal, todo, ha sido con persistencia, don Luis. Me trazo una meta y digo, este año voy a hacer esto, o el año próximo voy a hacer lo otro. Por ejemplo, toda esta concepción, el logo del espacio, la animación de los flyers, el audio, la voz, que todo eso ha sido una concepción mía, pero no una idea mía porque yo pretendo ser influencer, ni me lo creo ni lo quiero ser tampoco. Pero sí yo digo que todo el mundo en esta vida debe tener un fin, algo que usted deje a esta sociedad y al mundo. Por ejemplo, en caso suyo, usted ha dejado todo este conocimiento que usted tiene, usted estuvo en el proceso de un equipo tan interesante, tan aguerrido y legendario como Águilas Ibaeñas. Entonces, ese va a ser su legado al final de cuando usted deje este plano terrenal. Y yo pienso eso, y por eso le hago todo este comentario, le comento todo esto, para felicitarlo y decirle mi admiración hacia usted, porque he visto todo lo que usted ha hecho en el área del béisbol, en el área de la comunicación y también todo lo que al mismo tiempo y al unísono ha hecho su familia por un equipo como Águilas Ibaeñas. Yo no soy fanático de las Águilas, don Luigi, y yo sé que quizás sonará contradictorio por todo lo que yo he dicho, pero sí reconozco que en cada equipo, cada uno de los equipos, hay muchas personas valiosas que de verdad han aportado al deporte dominicano y de verdad les reitero mi admiración y lo felicito por todo lo que usted ha venido haciendo durante todos estos No, años. muchísimas gracias a ti. Eso que tú acabas de exponer, para uno poder lograr eh, tener cierto avance y cierta preponderancia, uno tiene que hacer las cosas con persistencia. Y así como nosotros le exigimos a los peloteros que tienen que jugar duro todo el tiempo, uno tiene que hacer lo mismo. Y a todo el mundo en lo que sea que se dedique. Eh, el padrino Sí, de mi esposa, cuando yo tenía amores con ella, que era un señor eh, muy, un abogado de mucho conocimiento, me dijo un día, no importa a lo que usted se dedique, usted tiene que ocuparse de ocupar el lugar de la excelencia, de ser de los mejores en lo que usted hace. Por eso sí, que tú ves que eso es. yo, al concentrarme hace muchos años, que me dediqué exclusivamente a asuntos de águila, de béisbol, porque me concentré a hacer cosas para beneficio de algo específico y no hacer tantas cosas a la vez. Y de esa manera fue que yo tuve que zafarme de muchas cosas y de cohibirme de muchas cosas para poder lograr. Pero tiene que haber una raíz también. Quienes conocen a Claro, uno de 40, 50 años atrás saben que hay una raíz detrás de mí, de donde yo salí, que yo no podía defraudar esa productividad que había ya en ese historial del béisbol dominicano. Y tener pendiente que por más que uno aprenda, todos los días se aprende. Hay que seguir aprendiendo. Uno no puede descuidarse en eso. Todos los días hay que seguir aprendiendo. eso es correcto, don Luigi. Nuevamente agradecerle la oportunidad de tenerlo por acá. Nos excedimos unos minutitos, pero No, no hay problema. Uno se me disculpa con su esposa que le robé unos minutitos hoy. no te un placer para mí y nada, yo espero que quienes hayan estado con nosotros en estos minutos hayan Claro que sí. disfrutado. Yo
siempre hago las cosas con deseo, con el mayor amor del mundo. Y eso es así. Y hablar más cuando tú lo haces de las cosas que a ti te gustan. Eso es así, eso es así. Y prometo también organizar con usted, don Luigi, porque una vez al mes yo grabo en un estudio que tenemos en Santo Domingo para YouTube, con un estudio que inclusive le envié, creo que le envié por WhatsApp algunos videos y le voy a enviar varios para que lo vea, que prométame, y le voy a hacer la invitación para que se tome su tiempo y organicemos todo para grabar un episodio del podcast del Espacio de Juan Manuel para YouTube en Santo Domingo. Bueno, perfecto, Vamos a organizar. Vamos a discutir con mi agente eso. Sí. No. Hablamos con su agente, y de hecho, invitamos a la gente y a usted también. Cuente con ello. Bueno, pues un placer y gracias por esta Igualmente, oportunidad. y le diré a mi padre que usted estuvo por acá de invitado. Será de mucho gusto, sí. Sí. Perfecto. Bueno, pues ya lo saben, estuvo por aquí de invitado el grandioso y conocedor y una gran persona, don Luigi Sánchez. Hablamos del desarrollo del pelotero dominicano MLB y Lidón aquí en el espacio de Juan Manuel. Mañana, y aprovecho y le digo a usted, don Luigi, también, y a los demás que están por acá, que tendremos a la nutrióloga, vamos a ver, wow, Dios mío, me mata Tayana, la doctora Tayana Ubiñas, y hablaremos de el tema. Suena raro, pero es un proyecto que ella tiene, que se llama Bienestar sin Menopausa. Mañana la doctora Tayana Ubiñas, nutrióloga, Consul Nutri, mañana, 8:30 de la noche, aquí en el espacio de Juan Manuel. No se lo pierdan porque está muy interesante. Perfecto. Ese plan, ese proyecto que tiene. Así que, don Luigi, un abrazo, cuídese mucho. Igualmente. Chao. Igual, un placer, hasta la próxima, ya lo saben, mañana 8:30 de la noche, Tayana Ubiñas, aquí en el espacio de Juan Manuel. Chao.